This call is now being recorded. Ahí está. Bueno, ahora sí. Ahí está. Bueno, ahora sí comenzamos. Hoy vamos a ver lo que es el campo eléctrico, que es un concepto muy relacionado con lo que vimos la semana pasada de fuerza eléctrica. El campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga que experimentaría una carga si se estuviese en una región donde una otra carga está influenciando. ¿Cómo se entiende esto? Vamos a ver acá. El campo eléctrico es una cantidad vectorial. Es la fuerza por unidad de carga que se ejerce sobre una carga de prueba en cualquier punto, siempre que la carga de prueba sea tan pequeña que no perturbe las cargas que generan el campo. Acá en el dibujo, ¿qué está pasando? Acá tenemos vamos a analizar solamente la mitad del dibujo de acá, por acá, esta parte nomás. Acá, si yo tengo una carga Q, que es positiva, el concepto de carga de prueba es una carga muy pequeña que no genera un campo, pero sobre el cual se puede medir el campo. Si yo pongo mi carga de prueba en este lugar, o sea, una carga muy pequeña en este lugar, lo que va a pasar es que sobre esta carga va a aparecer una fuerza en esta dirección. Si yo pongo una carga en este lugar, va a aparecer una fuerza en esta dirección. Si pongo una carga en este lugar, va a aparecer una fuerza en esta dirección. Bueno, ahí los dos son rojos, entonces no se entiende bien, parece. Voy a cambiar de color. Voy a poner azul. Ahí. Bueno, si yo pongo mi carga de prueba acá, la fuerza que va a actuar sobre esta carga va a ser así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que la carga de prueba siempre es positiva. Y si esto es positivo y este es positivo, se van a repeler, ¿verdad? Bueno, el campo eléctrico es una forma de cuantificar esa fuerza, pero de manera independiente al valor de estas cargas que están acá. Si yo quiero saber de manera independiente a estas cargas cuál va a ser el campo eléctrico, o sea, la fuerza por unidad de carga, simplemente tengo que dividir la fuerza con estas cargas de prueba que están por acá, con el valor de la carga que sea. Ahora, si esto tiene Q sub 0, yo divido con Q sub 0 y ahí ya tengo el campo eléctrico. Es el mismo concepto que el campo gravitacional. El campo gravitacional sabemos que es la gravedad igual a la fuerza dividido la masa, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque fuerza es igual a gravedad por masa. ¿Qué es el campo gravitacional debido a la Tierra? Y acá, en esta fórmula, nosotros podemos escribir que F es igual a E por Q sub 0, donde E es el campo eléctrico. Entonces, al final lo que pasa es que el campo eléctrico es un campo exactamente igual que el campo gravitacional. Si se acuerdan, esa G, o sea, la fuerza gravitacional es K por M sobre G, ¿verdad? Sobre la distancia al cuadrado, Voy a escribir mejor porque está muy feo. El campo eléctrico es totalmente análogo al campo gravitacional. En el campo eléctrico tenemos que la fuerza eléctrica era igual a K por Q sub 0 sobre R al cuadrado. Y en el campo gravitatorio tenemos que la fuerza gravitatoria era igual a K, que era otra K sub M, por la masa más grande, por la masa sub 0 sobre R al cuadrado también. Tienen exactamente la misma forma estas dos ecuaciones. Y si yo quiero acá el campo eléctrico, tengo que dividir esto con Q sub 0. Y si yo acá quiero el campo gravitatorio, tengo que dividir esto con la masa sub 0. Y esto es la gravedad y esto es el campo eléctrico. No sé si se entiende el concepto de campo eléctrico. El campo eléctrico es simplemente el campo eléctrico, es la fuerza por unidad de carga
que genera una sola carga. No se tiene en cuenta las cargas sobre la actual este campo eléctrico. Es como que acá esté el planeta Tierra, es como que esto sea la masa grande y estas sean las masas pequeñas que están cerca de la Tierra. Si yo quiero saber cuál es la fuerza que actúa sobre esta masa, hago masa por gravedad. Si es que pasamos a la versión de campo eléctrico, si yo quiero saber cuál es la fuerza que actúa sobre esta carga, va a ser Q por campo eléctrico. ¿Se entiende acá el concepto de campo eléctrico? ¿Alguna duda? Pueden prender su micrófono, pueden comentar en los comentarios si se entendió. Pueden levantar la manito. A ver un poco si nadie escribió nada. Bueno, se entendió, dice Elder. Bueno, si tocan manito, yo estoy en. Cuando tocan manito es porque están entendiendo y pasan a la siguiente diapositiva. Ese es el concepto de manito a partir de ahora. Entonces, si es que mucha gente toca manito, yo sé que se entendió y puedo pasar a la siguiente diapositiva. Y si es que poca gente toca manito, es porque no se entendió, entonces voy a repetir de vuelta todo. Me parece que ese momento. Bueno, porque cuando estamos en la clase es más fácil, porque ahí yo les miro nomás y ya sé si están siguiendo o si no están siguiendo. Pero como acá no les puedo ver, es más complicado saber si están siguiendo o no. Bueno, hay mucha gente ya alzó la manita, entonces parece que se entendió. Bueno, en resumen, hace falta saber esto y más bien cultura general, ¿verdad? Lo importante es saber que la fórmula del campo eléctrico es F sobre Q. F es K por Q sub 0 sobre R cuadrado por Q sub 0. Entonces se elimina esta Q sub 0 y queda esta expresión de acá. Si la carga es positiva, este campo eléctrico va a ser saliente a la carga. Si el campo eléctrico es negativo, esta carga va a ser entrante a la carga. Este campo eléctrico va a ser entrante a la carga. Mi pantalla se sigue compartiendo. Bueno, acá yo no veo más. ¿Se dejó compartir en pantalla o yo nomás acá toqué mal? Ah, sí, sigue saliendo. Eso. Bueno, lo que decía era que los sentidos de los campos. Si la carga es saliente, el campo va a ser saliente. Ya. Ahí está. Y es entrar. Están viendo toda la pantalla porque acá creo que hubo un problema de conexión. Bueno, parece que sí. Estoy desconectado mi cable. Bueno, ahí sí. Bueno. Como el campo eléctrico es un vector, se cumple el principio de superposición. El principio de superposición se cumple para cualquier vector, ¿verdad? La suma de dos vectores es otro vector. Bueno, acá pasa lo mismo. El campo eléctrico es una combinación vectorial, por lo tanto, la suma vectorial de los campos producidos por cargas individuales da el campo eléctrico total, ¿verdad? Este concepto es importante, líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico se usan mucho en el análisis de la electrostática porque permiten determinar de manera gráfica cuál es el sentido del campo eléctrico. ¿Qué son las líneas de campo eléctrico? Las líneas de campo eléctrico son una representación gráfica de los campos eléctricos. La dirección de la línea de campo en un punto específico representa la dirección del campo eléctrico en ese punto. Como habíamos visto ya en el primer caso, acá, para una carga positiva, ¿qué pasa si yo coloco en este punto una carga Q sub 0 positiva? Si yo coloco en este punto una carga Q sub 0 positiva, lo que va a pasar es que sobre esta carga va a actuar una fuerza saliente a la carga, ¿verdad? Entonces la línea de campo siempre es saliente a Q sub 0. ¿Por qué? Porque la fuerza si yo pongo acá una carga, la fuerza siempre va a tener esta dirección radial, ¿verdad?
¿Por qué? Porque la dirección de la fuerza es la dirección de la línea que une las dos cargas. Si yo pongo acá una carga, la fuerza va a actuar sobre esta línea. Si pongo acá una carga, la fuerza va a actuar sobre esta línea. Si pongo acá una carga, la fuerza va a actuar sobre esta línea. Por eso acá, para este caso, si tenemos una sola carga, el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico van a ser radiales a la carga. Si acá la carga fuese negativa en vez de ser positiva, si acá fuese negativo en vez de ser positivo, todo esto va a ser entrante a la carga. ¿Está bien? Va a ser entrante a la carga. Va a ser entrante a la carga. Bueno, y es que pasamos al otro caso, donde vemos dos cargas iguales, donde una es positiva y la otra es negativa. ¿Qué es lo que va a pasar? Si una es negativa y la otra es positiva, si yo coloco una carga acá, la fuerza debido a esta carga negativa va a ser a la izquierda. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando tenemos una carga negativa, el campo eléctrico. El campo eléctrico es entrante a la izquierda, es entrante. O sea, vamos a repetir el concepto. Carga negativa, campo eléctrico entrante. Carga positiva, campo eléctrico saliente. Ahora, así. Voy a hacer un poquito en otro color más lindo, porque si no. Voy a hacer acá. Negativo, acá va a ser trans. Y si es positivo, voy a cambiar de color para que llame más la atención. Vamos a hacer acá. Acá. Así. Si es negativo entrante, si es positivo saliente. Entonces, si yo vengo y me coloco en este punto de acá, en un punto en el medio entre la carga negativa y la carga positiva, el campo eléctrico debido a la carga negativa va a ser así. Y el campo eléctrico debido a la carga positiva va a ser también así. Va a ser también hacia la izquierda. Los dos van a ser hacia la izquierda. ¿Por qué los dos van a ser hacia la izquierda? Y porque el debido a uno es entrante a la carga negativa y el debido a dos es saliente a la carga positiva. Entonces, en este punto el campo eléctrico va a ser necesariamente a la izquierda. Entonces acá la línea de campo, por eso se dibuja así, hacia la izquierda. La flechita indica el sentido, ¿verdad? ¿Qué pasa si analizo este punto de acá? Vamos a analizar otro punto. Vamos a analizar mejor este punto que está. Me gusta. Si analizamos este punto y yo analizo el campo eléctrico debido a la carga positiva, el campo eléctrico debido a la carga positiva va a ser así. Ahí, seguro. Así, ¿verdad? Va a ser así. Mientras que el campo eléctrico debido a la carga negativa va a tener esta dirección de acá. Pero va a ser entrante al negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico debido a una carga negativa es entrante y el campo eléctrico debido a una carga positiva saliente. Entonces lo que va a pasar es que acá tenemos una E menos, ¿verdad? La resultante va a tener esta dirección, por lo tanto, entonces la línea de campo en esta región va a ser esta tangente al campo eléctrico. Ahora va a ser esta dirección que está ahí. ¿Está bien? ¿Se entendió este concepto de línea de campo eléctrico? Bueno, ahí manito, es porque está bien, ¿verdad? Y acá lo mismo, ¿verdad? Si este es positivo y este es positivo, si yo analizo un punto que se encuentre por acá, ¿qué va a pasar? Y bueno, este va a ser saliente y este va a ser saliente. ¿Y qué pasa ahí? Se anulan los dos campos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá estamos diciendo que este es el caso donde tenemos
dos cargas positivas, pero son iguales. Si son iguales, entonces el campo eléctrico en el punto medio entre los dos va a ser el mismo. Entonces acá en esta línea no hay sobre esta recta, bueno, no sobre esa recta, sobre este segmento de recta, no hay campo eléctrico, ¿verdad? Pero sí de vuelta hay, por ejemplo, acá, ¿verdad? Vamos a mirar este ejemplo. Si miramos acá, este campo es, seguimos esta línea. Si venimos acá, esta línea de campo es saliente. Y si estamos acá, esta línea de campo es también saliente. Entonces la resultante es esta que está acá. ¿Por qué, por ejemplo, si hacemos este ejercicio gráfico, ¿verdad? Este ejercicio está a escala, ¿por qué? Está a escala porque sacamos de un libro, ¿verdad? Si analizamos por qué, voy a llamarle a este A, voy a llamarle a este B. Si llevo acá la línea de tratar de ser recta, no es recta, es imposible que me salga recta. ¿Por qué? Porque no tengo por nada. A ver si es que me sale recto. Dudo mucho que me sale recto, pero ayer. Ay, no. Ay, me sale medio recto. Para pillarle más el ángulo está complicado ahora, pero muy complicado. Vamos a ver nomás si llaman alza. Que no veo pues dónde está, entonces se complica. Bueno, acá está esta línea, ¿verdad? Ahí. Entonces el campo eléctrico es más o menos hacia acá. Voy a exagerar. Es más o menos ahí, ¿verdad? Y ahí este otro. No sé si me sale bien. Es acá, ¿verdad? Este es E sub A. Y este es E sub B. ¿Por qué este campo eléctrico está más hacia E sub A que hacia E sub B? Por el simple hecho de que esta distancia de sub A es menor a la distancia de sub B. Por lo tanto, el campo eléctrico E sub B necesariamente es menor. Voy a llevar a hacer el revés, ¿verdad? E sub A necesariamente es mayor a E sub B. ¿Una consulta, alguna sugerencia? ¿Algo que no quedó claro? Pasamos a la siguiente diapositiva o repetimos. Bueno, pasamos a la siguiente entonces. Bueno, este concepto de dipolos eléctricos realmente es básicamente lo mismo que ya vimos recién, ¿verdad? Es simplemente colocar una carga positiva y otra carga negativa. Realmente ejercicios de estos hay en el CIRS y en muchos libros, pero en los exámenes al menos nunca he visto que haya tocado esto. Pero igual hay que saber por cultura general más que nada, ¿verdad? Pero la verdad que nunca vi que haya tocado. Capaz este año es el primer año, ¿verdad? Pero igual. Bueno, ¿qué es un dipolo eléctrico? Pasa que el concepto de dipolo eléctrico no es una aplicación nomás a la anterior, ¿verdad? Es dos cargas separadas por una distancia de donde una carga es positiva y la otra carga es negativa, ¿verdad? Que están separadas a una distancia de. ¿Y qué pasa en este caso? En este caso lo que pasa es que tenemos un momento eléctrico que es, bueno, antes que nada, el dipolo eléctrico tiene que estar dentro de un campo eléctrico, ¿verdad? Si yo es que yo tengo acá un campo eléctrico y coloco acá una carga positiva, sobre esta carga positiva va a actuar una fuerza en el sentido del campo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijimos que el campo eléctrico es Q por E. Si estas líneas que están en rosa representan las líneas del campo eléctrico y yo acá pongo una carga positiva, sobre esta carga va a actuar una fuerza en el mismo sentido del campo. ¿Por qué? Porque Q es positivo. Si Q es positivo, Q va a tener el mismo sentido, la fuerza sobre Q va a tener el mismo sentido que el campo eléctrico. Si Q es negativo,
la fuerza sobre el campo eléctrico, o sea, la fuerza debido al campo eléctrico va a tener sentido contrario del campo eléctrico. Voy a repetir de vuelta, porque me fui muy rápido. Acá tenemos las líneas de campo eléctrico que nos indican que hay un campo eléctrico actuando hacia la derecha. Así, ¿verdad? Estas son líneas de campo eléctrico. Estos que están en color rosado son líneas de campo eléctrico. Líneas de campo eléctrico. Si yo coloco una carga positiva dentro de un campo eléctrico, sobre esta carga positiva va a aparecer una fuerza igual a F por Q por E. ¿Cómo usamos el sentido de la fuerza eléctrica? El sentido de la fuerza eléctrica va a ser de la siguiente manera. Si Q es positivo, estoy multiplicando un número positivo por el campo eléctrico. Entonces, no va a cambiar el sentido del campo eléctrico. Por lo tanto, la fuerza va a tener el mismo sentido que el campo eléctrico. Ahora, la fuerza es un vector y el campo eléctrico es un vector. Y Q es un escalar. Entonces, F tiene el mismo sentido que E. Si es que la carga es negativa, F va a tener sentido contrario a E. Porque estoy multiplicando por un número negativo. Y al multiplicar un vector por un número negativo, cambia el sentido del vector. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que sobre la carga positiva va a actuar una fuerza hacia la derecha, sobre la carga negativa va a actuar una fuerza hacia la izquierda. Bueno, ¿dónde entra el concepto de dipolo? El concepto de dipolo lo único que modifica es que es para casos de especialmente moléculas. Entonces no hace falta que ya hayan cursado química ni nada, simplemente damos de cultura general, ¿verdad? Una molécula era una, no se llama partícula, no sé cómo se llama, no sé cómo se llamaba, que tiene por lo menos, que tiene generalmente más de un elemento, ¿verdad? El tener más de un elemento, necesariamente en el 99% de las moléculas, tienen un lado negativo y tienen un lado positivo. Y en estas moléculas, el universo está gobernado por 4 fuerzas, básicamente. La fuerza gravitatoria, que ya conocen, gravitatoria, la fuerza eléctrica, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Este gravitatoria ya saben, el eléctrica están dando ahora y estos dos no van a ver en la facultad. El nuclear débil y nuclear fuerte no se ven en la facultad. Pero en resumen, la fuerza nuclear débil y la nuclear fuerte es la que hace que estas partículas, estos átomos estén unidos entre sí, ¿verdad? Entonces, por más de que acá haya una carga negativa y una carga negativa, no se chocan estos entre sí, porque hay una fuerza débil o una fuerza nuclear fuerte que hace esto que se mantengan en posición, ¿verdad? Básicamente. Entonces, en los casos de los átomos se puede dar esto de que haya una carga positiva y una carga negativa que no están en contacto. Esto es simplemente cultura general. Esto no tiene nada que ver con física 4. Simplemente para explicarles por qué no se están chocando ya que esta carga negativa y esta carga positiva. Están separados en una distancia de cómo es posible eso y es posible por la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. ¿Importa para resolver la decisión? No, no importa. Están separados en una distancia de. Si es que actúa acá un campo eléctrico, acá va a haber un momento debido a que acá hay una fuerza a la derecha y aquí hay una fuerza igual por la izquierda. Entonces acá hay un momento y ese momento es el que se conoce como par de torsión eléctrico, que es simplemente esta P por E. ¿Y qué es P? Es Q por D. ¿Y qué es esto? Al final es tau, al final no es otra cosa que P por D por E. No, hice mal, ¿verdad? Q, etcétera. Q por D por E, ¿verdad? Porque P es Q por D. Entonces tau va a ser Q por D por E. Y esto no es otra cosa, Q por E, que es una fuerza, y D es una distancia. Entonces F por D es un momento, ¿verdad? Fuerza por distancia es un momento. Que al final es escribir nomás el momento en función a los datos que tenemos, ¿verdad? Porque los datos que tenemos son el campo eléctrico y la carga y la distancia, ¿verdad? Y el momento es exactamente esto, ¿verdad? Tau es esto. E, E, Q por D es P y P es Q por D, ¿verdad?
Y eso es tau, básicamente. Y es un producto vectorial, ¿verdad? Por eso es acá el seno de phi. Esto, como les digo, no importa mucho realmente. Es más bien, sirve para entender un poco esto de cómo funcionan las cargas, ¿verdad? Pero no. Ejercicio de estos prácticamente no vamos a ver. Y si es que va a salir, vamos a hacerlo en el repaso, algo parecido. Pero no. Y otro concepto que más bien le va a servir si es que van a estudiar después ingeniería nuclear o algo así, es la energía potencial del dipolo eléctrico, que es menos el momento por el campo eléctrico. Momento dipolar eléctrico se le llama a este valor que está acá. A este valor. ¿Alguna consulta? A ver, vamos a ver si hay mensajes. Vamos a ver. Bueno, parece. Yo grabé, sí grabé. Bueno, acá hay algo que yo parece que no puse. Este es el ejercitario. Hay algo que no puse en mi PowerPoint, pero que hay que saber. Esto ya vimos. Esto ya vimos. Esto es lo que no puse. Este de acá es lo que no puse. Bueno, ahí se ve igual, así que acá nos vayamos a mostrar. No, esto vamos a mostrar después cuando lleguemos a esta oración. Vamos por parte. Bueno, vamos a hacer los ejercicios. Ya tenemos ya los conceptos básicos. Realmente el concepto más importante que hay que saber, ¿verdad? Para hacer los ejercicios. Para hacer los ejercicios lo que hay que saber es que, en resumen, ¿verdad? El campo eléctrico no es otra cosa que la fuerza eléctrica dividido Q sub 0. Es decir, es K por Q sobre R al cuadrado y su sentido es el del versor R, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una carga positiva, su campo eléctrico va a tener este sentido. Radial a R, ¿verdad? Entonces voy a hacer mejor así. Si yo tomo el campo eléctrico en este punto que está, este punto que está acá, hago esto, cualquier cosa a mi radio, ahí, esto va a ser R, entonces el campo eléctrico acá va a ser así, ahora va a ser E, donde E va a ser igual a K por Q por R versor sobre R al cuadrado. Bueno, eso es lo más importante, ¿verdad? Además, también se cumple que si yo tengo acá un versor, una carga, dos cargas Q, y analizo el campo eléctrico en este punto, por ejemplo, vamos a tener acá un campo eléctrico E, y acá otro campo eléctrico E, y la sumatoria va a ser esta resultante de acá. El total va a ser dos veces, bueno, no va a ser dos veces directamente, ¿verdad? Porque es una suma vectorial. Va a ser la suma de los dos, básicamente, ¿verdad? Ya se entiende, ya con el paralelepípedo. Estos dos conceptos le hay que manejar. Uno, la fórmula del campo eléctrico, y dos, principios de superposición. Y tres, también importante, si la carga es positiva, el campo eléctrico es saliente. Si la carga es negativa, el campo eléctrico es entrante. ¿Qué significa esto? Que si yo coloco una carga positiva Q sub 0 acá, la carga va a alejarse del centro. Si coloco una carga negativa acá, una carga positiva. Siempre consideramos que Q sub 0 es positivo. Si acá coloco Q sub 0, ¿qué va a pasar? Se va a acercar al centro, ¿verdad? Eso es lo que representa que el campo eléctrico es saliente a las cargas positivas y que es entrante a las cargas negativas. Para mí esto es lo más importante de la clase de hoy. Esto que está acá, este concepto de que el campo eléctrico es saliente a las cargas positivas y es entrante a las cargas negativas. Esto es lo más importante de la clase de hoy.
Y acá ocurre algo extraño, ¿verdad? La fuerza eléctrica y la fuerza de gravedad son bastante simétricas, son bastante análogas. Pero hasta ahora no se encontró una masa negativa, ¿verdad? En la fuerza eléctrica, las cargas positivas generan un campo eléctrico saliente y las cargas negativas un campo eléctrico entrante. En cambio, con la fuerza de gravedad tenemos que siempre la masa es positiva y que dos masas positivas se atraen, ¿verdad? Si yo tengo una masa positiva, porque de hecho no existe la masa negativa, ¿verdad? Acá estos se atraen entre sí. Pasa lo contrario de lo que pasa con la fuerza eléctrica, ¿verdad? Estas relaciones entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria, si les interesa, ¿verdad? Más bien, si les interesa, pueden leer en el último capítulo del CIRT, donde explica todo por qué se ven estas fuerzas y las cosas que quedan por investigar sobre esta área, ¿verdad? Para cuando estén libres. Bueno, entonces ahora vamos a hacer ejercicios. Antes que nada, vamos a hacer un ejercicio un poco de algo que nos quedó pendiente la semana pasada que se me pasó a explicar. Bueno, pero tiene que ver también con campo eléctrico, ¿verdad? El concepto de cargas por inducción. Nosotros la semana pasada hablamos del concepto de cargas por contacto. Carga por contacto, ¿qué era? Si yo tengo acá una carga, si yo tengo acá una esfera de radio R igual a 2 y acá tengo otra esfera de radio R igual a 4, si esto tiene Q sub 0, 1, Q1 igual a 1 microcoulomb y esto tiene, llamarle 2. Voy a ponerle, no voy a ponerle 2 ni 4, voy a ponerle 10, voy a ponerle. No, 8 le voy a poner. 8 microcoulomb y esto no tiene carga. Si yo pongo en contacto estas dos esferas, ¿verdad? Si pongo en contacto y después las separo nuevamente, vamos a tener acá Q sub 1 más Q sub 2 va a ser 8 más 0 por conservación de la energía. Q sub 1' más Q sub 2' va a ser también 8, ¿verdad? O sea, 8, realmente esto debería de ser así, ¿verdad? Q sub 1 más Q sub 2 igual a Q sub 1' más Q sub 2', ¿verdad? Y esto igual a 8, básicamente, ¿verdad? Entonces, realmente, ahí. Y además, vamos a tener que Q1' va a ser a 2, como Q2' va a ser a 4, ¿verdad? Esto, no sé si se acuerdan de esto, ¿verdad? Tenemos nosotros que una conservación de la energía y dos, esta fórmula, los radios, las cargas finales son proporcionales a los radios. Q1 final es proporcional a Q2 final. Así, ¿verdad? Q1 final es proporcional al radio 1 como Q2 final es proporcional al radio 2. Entonces, nosotros cualquier ejercicio que sea de contacto entre dos cargas, podemos resolver con estas dos ecuaciones. Pero estas ecuaciones también tienen un límite, tienen algunas cosas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que no dijimos la semana pasada. De acá yo puedo resolver, ¿verdad? Es decir, que Q1 más Q2, ¿verdad? Si es que resuelvo este sistema, como esto me dice que Q2' tiene que ser el doble de Q1, ¿verdad? Entonces, como es 8, 1 va a ser 5, bueno, no sé cuánto, ¿verdad? Pero ya es una ecuación, ya es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Este va a ser 8 tercios y el otro va a ser 8 quintos, ¿verdad? Las cargas. No importa cuándo son, es simplemente para retroalimentar, ¿verdad? No es que estamos resolviendo, sino que simplemente para saber qué pasa cuando tenemos dos cargas que están en contacto y después, o sea, dos cargas inicialmente separadas que se ponen en contacto y luego se separan. ¿Está bien? Esto ya vimos la semana pasada.
Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Eso es cuando hacemos cargas por contacto. La otra forma de cargar un cuerpo es por frotación y por inducción. Por frotación no vamos a ver porque no hay una fórmula para saber cuánto se va a intercambiar al frotar dos elementos. Por inducción sí. Cuando yo cargo algo por inducción, lo que pasa, si yo tengo acá una varilla que tiene una carga de 5E y yo acerco lo suficiente esta varilla a esta esfera, acá esta carga no es lo que va a generar, va a generar un campo eléctrico, va a generar acá un campo eléctrico saliente a las cargas positivas. Si esto es saliente, va a ser saliente, ¿verdad? A las cargas positivas. Acá va a generar un campo eléctrico. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque son cargas positivas que generan un campo eléctrico, ¿verdad? Suponiendo que esto sea un 5, así, ¿verdad? 5E. Le pongo electrón, pero le pongo positivo, ¿verdad? Eso representa un protón. Porque el protón tiene la misma carga del electrón, pero en positivo. Este campo eléctrico va a hacer que acá en la esfera, es un zoom gigantesco de la esfera. Cualquier cosa es una esfera, ¿verdad? Ahí. Cualquier cosa otra vez. Bueno, se entiende ya que esto es una esfera, igual, ¿verdad? Esto es una esfera supuestamente. Esto es acá un zoom, ¿verdad? Esto acá un zoom. Esta esfera tiene cargas positivas y negativas. Suponemos que está neutra esta esfera, ¿verdad? Tiene carga positiva, negativa, positiva, negativa. Positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Esto está en los átomos, ¿verdad? En los átomos dijimos que generalmente hay una parte positiva y una parte negativa, ¿verdad? Lo que hace este campo eléctrico positivo, que está saliente, ¿verdad? Esta esfera, ¿qué es? Hace que si el campo eléctrico negativo va a actuar una fuerza que va a ser así, ¿verdad? Porque la carga negativa es negativa. Si el campo eléctrico es así, a la derecha, la fuerza eléctrica va a ser menos Q por E. Entonces, un número negativo hace que cambie el sentido del campo eléctrico. Entonces, sobre estas fuerzas negativas, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer una fuerza eléctrica hacia la varilla. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que a la izquierda que todas estas cargas eléctricas se acerquen a la varilla. Entonces esta carga eléctrica va a salir, este va a salir, este va a salir, este va a salir, este va a salir, ahí, este va a salir, este va a salir, este va a salir, ¿verdad? Y se van a acercar lo más que se puedan a la varilla. Se van a acercar. Entonces lo que pasa con esta esfera es que acá, en la zona cercana a la varilla, se genera una carga negativa y en la zona a la derecha se genera una carga positiva. Entonces, lo que pasa es que hacia la izquierda se genera un polo eléctrico donde la carga es contraria a la que genera la inducción. Acá la que genera la inducción es 5E. Entonces, voy a borrar ya esto. Acá en la esfera, lo que pasa si es que este campo eléctrico es suficientemente grande, es que acá a la izquierda va a haber menos 5E y a la derecha va a haber más 5E. En la zona cercana a la esfera va a haber la misma carga, pero de signo contrario. Y en la zona lejana va a haber la misma carga de signo positivo. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y esto conecto por medio de un cable a otra esfera? O vengo directamente con otra esfera. Lo que pasa en este caso, lo que va a pasar, si es que yo acá vengo y una otra esfera, es que la carga que yo tengo que analizar, por más de que esto esté con una carga total cero, ¿verdad? Porque si yo analizo esta carga, tiene más 5E, menos 5E, ¿verdad?
Y total eso es 0, ¿verdad? Más 5 menos 5 es 0. Pero como esta carga 5E de acá está, vamos a decirle, apresada por este campo eléctrico, está sujeta acá. Este menos 5 yo no voy a meter en mi ecuación de conservación de la energía. ¿Por qué? Porque eso está fijo acá. Solamente esta carga es la que puede intercambiarse con esta otra esfera. ¿Por qué? Porque este menos 5 está sujeto por este campo eléctrico. Acá hay un campo eléctrico que las taja a estas cargas negativas que no van a poder intercambiarse por eso. ¿Por qué? Por el campo eléctrico que le está sujetando a estas cargas negativas. Estas cargas negativas están sujetas acá por este campo eléctrico. Entonces, a la hora de hacer el intercambio, si es que dibujamos acá la otra esfera, solamente estas cargas son las que pueden hacer que esta otra esfera se cargue. ¿Y qué es lo que va a pasar realmente? Si este está también en neutro, si no está en neutro, lo que va a pasar es que algunos de estos electrones van a moverse para venir a ocupar estos lugares. No todos, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos esa relación? Y ahí sí usamos de vuelta la fórmula Q es a R como Q mayúscula es a R, ¿verdad? Esta ecuación. Pero en la parte de usar la conservación de la energía, solamente tenemos en cuenta estas cargas que están acá, que son las que se pueden mover, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la otra carga ya está fija. No sé si se entiende esa idea, ese concepto, que fue lo que quedó pendiente la semana pasada. Vamos, ¿cuántas manitos hay? Si hay 10 manitos, podemos pasar. Si que no hay 10 manitos, es porque hay que repasar. Pues tenemos hasta ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 manitos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí se me borraron todas las manitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta una manito para pasar al siguiente. ¿Quién da su manito? Ahí está. Ahí completamos. Bueno. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio ya es simplemente para explicar nomás. No tiene prácticamente mucho problema. Bueno, tenemos acá la varilla que se acerca, varilla con carga Q. Debe haberle puesto no, números, ¿verdad? Tenemos acá una esfera. Acá esto es Q. Así, ¿verdad? Acá tenemos Q, tenemos una esfera y acá tenemos otra esfera en contacto. Este caso inclusive es más sencillo porque acá lo que va a pasar es, si están los dos en contacto cuando traemos esta carga Q, lo que pasa es que acá se va a quedar el negativo y acá se va a quedar el positivo, porque estos dos están en contacto y es como si estuviesen formando un solo conductor. Entonces, hace rato nos dijimos que si acercamos acá a un solo conductor, este lado, si esto es positivo, la mitad queda negativa y la mitad queda positiva. En este caso, por más de que tengamos dos esferas, están conectadas en este punto. Entonces funcionan como un solo conductor. Entonces yo acerco acá una carga positiva. Acá a la izquierda va a aparecer menos Q y a la derecha va a aparecer más Q. Si yo separo esto manteniendo la varilla, si es que no saco la varilla y separo esta carga, esta esfera más chica va a quedar con menos Q y la esfera más grande va a quedar con más Q. Después, más Q, esto va a ser menos Q y esto va a ser más Q. Si es que yo primero separo la varilla y después separo las esferas, no va a pasar nada ahora, porque si yo elimino acá esto, automáticamente esta carga negativa va a volver acá. Va a volver ahí y van a quedar de vuelta los dos neutros. Entonces yo tengo que separar manteniendo la varilla. Voy a repetir, porque fue medio rápido. Acá está la varilla, una esfera, la otra esfera. Al comienzo todos bien felices en estado neutro. Acá esto tiene así. Cuando yo acerco y se genera un campo eléctrico suficientemente grande,
Estas cargas negativas ya no son felices y se acercan a esta carga positiva de acá. Se colocan acá. Esto hace que haya un desequilibrio de poderes y esto queda con carga negativa. Y esto acá queda con carga positiva. Si yo mantengo la dictadura de esta varilla, esto acá va a quedar más, y esto acá va a quedar menos, y esto va a quedar acá más. Y el ejercicio me pide calcular el valor de esta Q, ¿verdad? Por función de los datos. Y me dice que luego, cuando yo separo esto a una distancia D, la fuerza que actúa es F. Y F es igual a K por Q sobre B. ¿Por qué las dos Q son iguales? Porque por el fenómeno de inducción necesariamente las cargas son iguales. Bueno, eso realmente, si es que el ejercicio no les especifica nada, las cargas son iguales. Porque realmente estas cargas, llamarle a este Q1 y Q2, Q1 y Q2 son iguales sí o sí. Pero no necesariamente son iguales a Q. Son menores o iguales a Q. Este es el concepto. Q1 y Q2 siempre son iguales. Y son menores o iguales a esta Q. Pero si no les especifica nada, consideramos que es igual. En el mayor de los casos es igual, ¿verdad? Si es que no les especifica nada. ¿Por qué? Porque esto es lo más probable. Si no es Q, va a ser un valor cercano a Q. Pero no necesariamente va a ser Q, ¿verdad? Porque hay algunos ejercicios donde te dice ya que este valor es te da ya el valor final de Q, de Q1 y Q2, ¿verdad? Y la gente ahí se confunde porque no son iguales, dice, ¿verdad? Pero que si te está dando, ya te está diciendo que es un poquito menor. Pero si no te da, no hay forma de saber cuánto menos es. Entonces, si es que no te da, considera nomás ya que es igual. Pero no necesariamente es igual, es menor. Estos valores son menores a Q. Pero así, ¿verdad? Entonces, para este caso, consideramos son iguales, ¿verdad? Porque no me dice nada el ejercicio. Entonces acá va a ser este 2, no sé dónde es, de al cuadrado realmente. De acá va a ser Q al cuadrado igual a F por D al cuadrado sobre K. Y esto es D por F sobre K. Y ahí ya está resuelto el ejercicio del valor de Q. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Se entendió el concepto? Profe, Profe, una consulta. Sí. Métele nomás, compañera. bueno, profe, No. Sí, entonces la esfera uno se queda con carga negativa y la esfera 2 con carga positiva, ¿verdad? Porque la sí se esfera uno, queda. porque la esfera uno está más cerca de la varilla, digamos, ¿verdad, profe? Sí, Porque viste que al separar, o sea, vos sí, dijiste también que actúan como un solo conductor al sí, principio, sí, pero como está más cerca, digamos, el cuerpo uno a la varilla, sí, esa es la que se queda porque ahí se están atrayendo mutuamente sí, con eso, ¿verdad, profe? sí. Estos están en contacto y funcionan como un solo conductor. Pero a la izquierda hay más cargas negativas porque se acercan a estas cargas positivas, porque cargas de signo contrario se acercan, ¿verdad? Entonces, estos se quedan acá, estos negativos. Y como esta varilla yo mantengo a la hora de separar, esta fuerza, estas cargas negativas quedan todavía acá presas, ¿verdad? Y esto entonces queda también con carga positiva porque no vuelven estas cargas negativas a ocupar sus lugares que dejaron. ¿Se entiende eso? Profe, pero entonces la esfera uno se queda completamente sin cargas positivas, ¿verdad, profe? ¿O no? Porque Sí, vos se dijiste queda con... hace rato inicialmente cuando diste el ejemplo de solo la esfera uno, Sí, tipo pusiste que de un lado estaban todas las cargas positivas y del otro lado las cargas negativas. Pero sí, ahora, por ejemplo, que está en contacto otra vez con otra esfera, tipo, sí, ahí
en la esfera 2, digamos que se acumulan todas las positivas. Exactamente, así mismo. ¿Por qué? Porque hace rato nosotros hicimos así, ¿verdad? Así, y acá era el negativo, y así, ¿verdad? Sí, Pero ahora es como que acá está una esfera y acá está la otra esfera. Entonces acá están todos los positivos y en la otra esfera están todos los negativos. entiendo, profe. Gracias. De nada. Y al separar, ¿verdad? Ya queda cada uno con el signo nomás allá. Y con la misma carga. Así mismo. Bueno, ¿alguna otra duda sobre este tema? Esto suele salir a veces en los exámenes. El año pasado para mí que no salió nada de esferas. Que yo recuerde. Encima el año pasado hubieron 20 exámenes por ahí. Bueno, si no hay dudas, pasamos entonces al ejercicio 2. Ya están cansados y todavía no hicimos ni la mitad del ejercicio. Digamos, a acelerar el pasito. Bueno, siguiente ejercicio. Esto sí es un tema que está saliendo mucho en los últimos años. Tenemos dos placas metálicas cargadas en el vacío, separadas 15 centímetros, como se muestra en la figura. El campo eléctrico entre las placas es uniforme y tiene una intensidad de E igual a 3000 Newton por Coulomb. Un electrón de carga Q igual a E, a menos E, ahora porque es negativo el electrón, y masa 9,1 por 10 a la menos 31, se libera desde el reposo en el punto P, justo afuera de la placa negativa. ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar la otra placa? ¿Cuál será la rapidez con la que viajará justo antes de golpearla? Suponga que en la figura un electrón se dispara en línea recta hacia arriba desde el punto P con rapidez. Bueno, ese ya es un ejercicio aparte. Vamos a hacer por parte. Vamos a hacer por parte. Esto vamos a hacer después. Primero vamos a hacer este nada más. Ahí. Ya pondría aparte. Bueno, este voy a duplicar porque voy a entrar todo acá. Voy a duplicar. Uno. Este. Vamos a entrar uno. Tampoco me entrar uno. Tampoco me entrar uno. Primera parte. Esto está aquí en una separación de 15 centímetros. El campo eléctrico es uniforme hacia la derecha. Si yo acá tengo una carga negativa, sobre la carga negativa va a actuar una fuerza hacia la derecha o hacia la izquierda. A ver, ¿quién es el valiente que prende su micrófono y me dice si es hacia la derecha o hacia la izquierda? Aunque pone, igual ponen el texto ahí, izquierda o derecha. Si ponen ahí en los comentarios, seré muy feliz si es que me dicen si la fuerza sobre esta carga va a ser a la izquierda o hacia la derecha. Voy a mirar los comentarios para ver si es que alguien comenta. Comentarios gratis. No les come su saldo. Hacia la derecha, dice Sani. María So dice hacia la derecha. Germán dice hacia la izquierda. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Recuerden que esto es un electrón. El electrón tiene carga negativa. Acá tenemos un campo eléctrico que es hacia la derecha. Y F es un vector que es Q por E. Si Q es negativo, F va a tener el sentido de E o va a tener el sentido contrario a E. A ver, a ver, a ver. E es hacia la derecha. E es hacia la derecha. ¿Verdad? Q es negativo. Y F es un vector negativo por E. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que cambie el sentido de E, ¿verdad? Porque si esto es un vector que es hacia la derecha y yo multiplico por un número negativo, la fuerza resultante va a ser a la izquierda. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ahí me dijeron que se entendió. Muy bien. Entonces, sobre Q va a actuar una fuerza que va a ser a la izquierda, ¿verdad?
No, a ver, porque tuve todo mi pizarrita al borrar así. No, puedo cambiar, bueno, no importa. Acá va a tener una fuerza que va a ser así, la fuerza eléctrica hacia la izquierda. ¿Por qué? Y porque la fuerza eléctrica vectorialmente es Q por E. Y Q es negativo, ¿verdad? Q es menos, ya mirar cuánto vale, porque no sé de memoria, menos 1,6 por 10 a la menos 19. Primeramente el ejercicio pregunta cuánto tiempo va a tardar en alcanzar la otra placa. ¿Cómo hacemos eso? Y nosotros sabemos, ¿verdad? Que eh, espacio es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿verdad? Dice que parte del reposo, no dice legalmente, sí, se libera del reposo. Entonces esto es cero, ¿verdad? Entonces el tiempo va a ser directamente 2x sobre a y raíz de esto, ¿verdad? ¿Cuánto vale a? Y a, según nuestros conocimientos del CPI, es fuerza igual a masa por aceleración. Y de acá la aceleración vale fuerza sobre masa. ¿Cuánto vale la fuerza? La fuerza por la formulita es E por Q sobre M. E es 3000. Q es 1,6 por 10 a la menos 31. Meto sin signo porque yo quiero el valor absoluto de A. Sobre la masa, que es 9,1 por 10 a la menos 31. Yo ya tengo en mi horno esta fórmula, entonces ya sacaron ya del horno. Ustedes pueden cocinar después y ver si es que sale igual. A mí me sale esto 5,3 por 10 a la menos, no, por 10 a la 14. Esto es Newton, ¿verdad? No, no, no. Esto era, no, 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 no. Sí, esto era A realmente, esto es metro por segundo al cuadrado. Así, ¿verdad? Nadie me dijo que estaba mal. ¿Está bien? ¿Entendido lo que hice? Lo que hice nomás fue posición es igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Esto es de cinemática. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esto es de física 1. Aceleración es fuerza sobre masa. Fuerza es campo eléctrico por Q. Esto sí es física 4. Campo eléctrico de 3000. ¿Cómo yo sé eso? Sí, a partir de esta hora. Profe, tu Mi potencia Q, creo que está mal. sí, ¿verdad? Ahí nomás. Este es, ¿cómo sé que está mal? Porque acá está. Este es menos 19 nomás. Menos 31 es este de acá. Pues este número está bien igual, porque este sí está bien hecho. Me parece que, no sé que haya metido mal. A ver, eso sí está bien. Eso sí está bien. 4,8 sí está bien. Está bien. Ahí yo tengo la aceleración. Si yo quiero saber el tiempo, entonces simplemente hago acá t igual a raíz de 2 por x. ¿Cuánto vale x? 0,15. ¿Cómo yo sé eso, profesor? Acá, 15 centímetros, ¿verdad? La separación entre las dos placas. Y eso dividido 5,3 por 10 a la 14. De acá el tiempo va a salir, voy a sacar mañana del horno. ¿Qué hice? Duplicar esto.
De acá el tiempo va a salir 2,4 por 10 a la menos 8 segundos. Y ahí ya está resuelta la primera parte. Para la parte B del ejercicio que pide cuál será la rapidez justo antes de golpearla, ¿verdad? Y para eso simplemente hacemos que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Este es 0, ¿verdad? Porque parte del reposo la aceleración era 5,3 por 10 a la 14 por 2,4 por 10 a la menos 8, ¿verdad? Lo que es nada. Y esta velocidad final va a ser 5,3 por 10 a la menos, por 10 a la 14 realmente, por 2,4 por 10 a la menos 8. Sale un número gigantesco. Voy a revisar si está bien. 1,3 por 10 a la 7. Parece que sí es lo mismo. 1,3 por 10 a la menos, por 10 a la 7. En la calculadora antes me salió otra cosa, pero creo que es lo mismo. 1,3 por 10 a la menos 7. Por 10 a la 7 menos lo que me salió acá. Bueno, ahí le damos una diferencia medio grande. 5,3. Un poco. Estoy haciendo bien yo. Es 5,3 por 10 a la 14 por 2,4 por 10 a la menos 8. Está bien. Metros por segundo. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Antes de pasar a la siguiente parte. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Para esta parte. Supongan la figura que un electrón se dispara en línea recta hacia arriba desde el punto P con una rapidez de 5 por 10 a la sexta. ¿A qué distancia golpeará sobre el punto A de la placa positiva? La misma cosa, pero ahora suponemos que esto se dispara así. Si esto se dispara así, esto va a tener un movimiento parabólico. Un movimiento así va a tener. Es como un caso de un movimiento parabólico. Ahora, si yo tengo esto acá, en la Tierra, si yo tiro acá un proyectil, esto va a tener un movimiento parabólico, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos el movimiento parabólico? Calculando por separado en X y en Y, ¿verdad? En el movimiento parabólico sabemos que esta Y es independiente de la velocidad inicial en X, ¿verdad? Esta Y es independiente de esta velocidad inicial en X. El tiempo en el que recorre esta Y. Por lo tanto, acá va a pasar lo mismo. El tiempo en el que la placa recorre los 15 centímetros va a ser independiente a esta velocidad inicial en X. Entonces el tiempo va a seguir siendo este de acá y la velocidad final en X va a seguir siendo todo lo que calculamos recientemente. Lo único que cambia es que tenemos que saber cuál va a ser esta distancia. Este trayecto va a recorrer en 2,4 por 10 a la menos 8 segundos. Esto recorre en 2,4 por 10 a la menos 8 segundos. Si yo quiero saber cuándo se va a mover en Y, simplemente hago 2,4 por 10 a la menos 8 por la velocidad inicial en X, que es 5 por 10 a la sexta, y esto es así, ¿verdad? Esto sale 0,12 metros. O sea, va a recorrer 12 centímetros. Y está resuelto el ejercicio. En Y va a recorrer 12 centímetros. Antes, o sea, va a recorrer acá 12 centímetros. Y acá a la izquierda va a recorrer 15 centímetros porque esta es la separación. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda?
¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Podemos pasar al siguiente? Bueno, pasamos al siguiente entonces. A ver, vamos a ver un poco acá, un ratito y ya seguimos. Bueno, ahora seguimos con este. Este es más cortito. Tenemos 3 cargas puntuales negativas sobre una misma línea. Carga negativa, carga negativa, carga negativa. ¿Cómo se ilustra en la figura? Encontrar la magnitud y la dirección del campo eléctrico que produce esta combinación en el punto P. A ver, no hay ninguna consulta, nada. Seguimos 32 por una línea. Bueno, acá simplemente principio de superposición. Sobre P actúan 3 fuerzas. Acá actúa esta fuerza, que es entrante, porque siempre es las fuerzas, las cargas negativas, es entrante a la carga negativa. Entonces acá tenemos una fuerza 1, una fuerza 2 y una fuerza 3. Sobre P, ¿verdad? Acá hay una fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Es de otra forma. Acá nomás lo voy a hacer. Acá. Ay. No, me está saliendo como quiero que me salga. Acá va a aparecer la fuerza 1. Acá aparece la fuerza 2. Y acá aparece la fuerza 3. La fuerza 1 es esta distancia, que es 8. Esta distancia de acá, aquí va a ser igual y va a ser 8, raíz de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Ahora Pitágoras, que es 10. La fuerza 1 va a ser, a ver un poco, va a ser K por Q sobre distancia al cuadrado, que va a ser 9 por 10 a la 9, por 5 por 10 a la menos 9 sobre 10 al cuadrado. Esto da 9 por 5 por 10 al cuadrado, 9 por 5 sobre 10 al cuadrado, 0,45 newton. F2 va a ser 9 por 10 a la 9 por 6 por 10 a la menos 9 sobre 10 al cuadrado. Esto va a ser 9 por 6 sobre 10 al cuadrado sobre 100, ¿verdad? Va a ser 0,54. Y F3. Profe, ¿por qué Sí. en la fuerza pusiste 6 por 10 a la menos 9? 6 por 10 a la menos 9. ¿Qué? ¿Por qué puse por 10 a la menos 9? No, el 6. Sí. No es 2 por 10 a la menos 9 y abajo la distancia Bien, 6. está bien, tenés razón. Tenés toda la razón. Este es 2, ¿verdad? Por acá dice 2. Sí, está bien. Tenés razón. Y la separación lo que es 6. Ahí, ¿verdad? Bueno, realmente acá me estoy equivocando porque esto yo tengo que poner así. Porque si no está mal. Adimensionalmente siempre hay que pasar todo a sistema internacional porque no es lo mismo, ¿verdad? No va a salir lo mismo. Si es que al elevar al cuadrado está mal eso. Así que
Tienes razón, ahí yo me estaba equivocando porque eso es importante. Siempre pasa en todo a sistema internacional, porque si no, va a estar mal la unidad. Esto es 0,06 entonces ahora. 0,06. Y esto entonces va a salir más grande, ¿verdad? Según la lógica, esto va a salir más grande. Esto va a salir de 5.000 newton. Ahí. Ahí se está bien, ¿verdad? Y F3 va a ser igual a F1, ¿verdad? Porque es simétrico. ¿Estamos bien acá ahora? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Pero está todo bien ya. Mi cámara se sigue proyectando, todo está bien, ¿verdad? Muy bueno, ya está bien. Ya. Esto, entonces, yo puedo graficar así, ¿verdad? Acá sobre P va a actuar acá una fuerza de ¿cuánto? 4.500. Bueno, realmente va a ser así, ¿verdad? Pero así. Acá 4.500, 4.500 y acá 5.000. Yo sumatoria de fuerza en I va a ser 0 el resultante porque estamos acá con el mismo ángulo, ¿verdad? Entonces en I se va a equilibrar. Y en X va a ser 5.000 más, voy a poner todo menos ahora porque todo a la izquierda. Menos 5.000 menos 4.500 por 2 proyectado dos veces por este ángulo. ¿Y cuánto vale este ángulo? ¿Este ángulo cuánto vale? Y hacemos arc tangente de 8 sobre 6, ¿verdad? 53,3 por coseno de 53,13. Entonces 53,13. Y esto es la fuerza en I, que es la única fuerza, ¿verdad? Esto es menos 5.000 menos 4.500 por 2 por coseno de 53,13. Esto da un número medio muy feo para ser real. Coseno de arc tangente, voy a poner arc tangente de 8 sobre 6 menos 10.400. ¿Está bien? ¿Alguien está corroborando por ahí que está todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Pasamos al siguiente. A ver cuánta gente puso manito. Vamos a ver. Profe, el dato es microcoulomb. Sí, es microcoulomb. Microcoulomb es 10 a la menos 9. Tu Q es a la menos 19, no a la menos 9. Es a la menos 9. Micro, para rememorar, mili es 10 a la menos 3. ¿Cuál es el siguiente? Micro era, no era nano. Bueno, vamos a poner que era nano. Ya, que yo me confundí. Este era nano. Este vamos a ver que es nano todo. A ver, porque si no está mal. Micro es 10 a la menos 6. Pico es 10 a la menos. Nano es 10 a la menos 9 y pico es 10 a la menos 12. Esto era micro, ¿verdad? Y si es micro, tiene que ser a la menos 6 nomás acá. Pero vamos a poner que es nano para total no cambia nada, ¿verdad? Yo lo soy como si fuese nano, pero tenía que ser 10 a la menos 9. Así. Micro es 10 a la menos 3. Mili es 10 a la menos 3. Micro es 10 a la menos 6. Nano es 10 a la menos 9 y pico es 10 a la menos 12. Esto en el examen no se olviden porque si no le va a pasar lo que me pasaba a mí recién. Porque si no la gente se equivoca ahí y ya, ule. Bueno. Entonces seguimos entendiendo. Entonces va a ser la respuesta en el ejercicio de estar así nomás. 10,4 nomás debe ser. Porque es por 10 a la menos 3. Bueno, entonces pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente entonces. Pasamos al siguiente. Acá vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a tener este ejercicio donde tenemos
una carga distribuida de forma radial en un arco de circunferencia. En el origen de un sistema de coordenadas rectangulares está una carga Q igual a 180 nanocoulombs. Y desde 0 hasta pi sobre 4 radianes hay una circunferencia de 21 centímetros con radio variable y carga de esto que está acá. Calcular la fuerza sobre Q. O sea, la carga está acá nomás. Una de acá nomás está la carga. Desde 0 hasta pi sobre 4 radianes. Calcular la fuerza que actúa en el centro sobre Q. Bueno. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Bueno, esto es lo que hay que tener en cuenta. Siempre que trabajamos con una carga que está en forma distribuida, hay que resolver el ejercicio usando integrales. Entonces, esta clase de ejercicio se resuelve haciendo que la integral del campo eléctrico hay que separar en la integral del campo eléctrico en X más la integral del campo eléctrico en Y. Siempre hay que hacer así. ¿Por qué no puedo usar directamente K por Q sobre R al cuadrado e integrar eso? Porque esto tiene la dirección de R. Y R es variable, no tiene siempre un mismo sentido. Ahora, para cada punto, si yo analizo cada uno de estos puntitos, el campo eléctrico va a tener un sentido diferente. Y como tienen un sentido diferente, yo no puedo sumar esos vectores. Y la integral es una suma. Entonces, yo siempre voy a trabajar con integrales, tengo que separar en campo eléctrico en X y campo eléctrico en Y. Eso es sí o sí, muera quien muera. Siempre que se trabaja con integrales, hay que separar en X y en Y para calcular el campo eléctrico total. ¿Y cómo hacemos? Y sencillamente de la siguiente manera. Tomamos un diferencial, que acá ya se tomó, que es este diferencial Q, que está acá. Cambio de color. Acá se lleva el rojo. Vamos a ver verde ahora. Tenemos acá un diferencial Q, que está a una distancia R del centro. ¿Cuál es la fuerza eléctrica generada por este diferencial Q? La fuerza eléctrica generada por este diferencial Q sobre Q mayúscula va a ser diferencial fuerza, diferencial campo eléctrico X, que va a ser K multiplicamos por, acá yo usé este ángulo alfa acá, por coseno de alfa por diferencial Q sobre R al cuadrado. ¿Qué es lo diferente? Que acá yo ya uso la componente en X, porque acá esto es alfa, entonces esto es alfa, ahora esto es alfa. Ya multiplico por coseno de alfa para tener la componente en X del campo eléctrico, debido a diferencial Q. Y ya uso diferencial Q nomás. Y análogamente el campo eléctrico en Y va a ser K por seno de alfa por diferencial Q sobre R al cuadrado. O sea, escribo en forma diferencial y a su vez ya multiplico por la componente en X y por la componente en Y. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar en X y en Y por separado. No puedo hacer esto. Esto está mal. Hacer K por Q por seno de... por así directamente. Esto de acá está mal. Esto no se puede hacer porque acá yo estoy sumando diferenciales, o sea, integrar. Esto es lo que no se puede hacer. Esto de acá se puede hacer, pero no se puede integrar nomás. ¿Por qué no se puede integrar? Porque este vector tiene la dirección de R y R es variable. Entonces yo tengo que integrar necesariamente por separado en X y en Y. Esto yo si quiero resolver, puedo resolver acá, así. Siempre hacemos por separado en X y en Y. A ver si no hay mensajitos por ahí. Mensajes. No hay. Bueno.
Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos esto ahora. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Diferencial Q. Sabemos que lambda es menos 300 más 200 seno de alfa. Pero lambda no es otra cosa que diferencial Q sobre diferencial L. Entonces, diferencial Q va a ser lambda por diferencial L. Entonces, diferencial Q, esto es de la definición de lambda, que vimos la semana pasada, ¿verdad? Lambda es diferencial Q sobre diferencial L. El diferencial Q va a ser menos 300 más 200 seno de alfa por diferencial L. Bueno, yo puedo reemplazar eso arriba por diferencial, porque tenemos dos variables acá, L y alfa. L es este diferencial L que está acá. ¿Cómo yo puedo relacionar este diferencial L, que es el diferencial arco de trayectoria, o sea, este diferencial arco, con el ángulo? Y si se acuerdan, una fórmula que se usa mucho acá es que la longitud del arco es igual al ángulo medido en radianes por el radio. De acá yo tengo que diferencial L es R por diferencial alfa. Ahora, si yo derivo esto con respecto a L, no era así, si yo derivo esto respecto a... Si yo derivo esto, deriva de esto respecto a R, a alfa, va a ser R, ¿verdad? Entonces pasa multiplicando acá, que queda lo mismo, ¿verdad? Así. Diferencial L es R por diferencial alfa. Y yo tenía recién esta ecuación. Entonces acá diferencial L reemplazo por diferencial Q va a ser igual a menos 300 más 200 seno de alfa por R por diferencial alfa. ¿Ven? Estamos bueno. R valía 21, ¿verdad? No importa. Bueno, Buenos Aires. Entonces ya vamos a resolver, ¿verdad? Ya tenemos ya esto, podemos meter en X, podemos meter en Y. Esto ya necesitar 5 páginas por ahí porque está larguito. Ahí así. Voy a duplicar. Voy a duplicar. Voy a borrar. Seguimos acá. Ya tengo ya cuánto vale diferencial, cuánto ya puedo resolver cuánto vale X y X. Espera acá. Aquí. Espera acá. E de X. ¿Cuánto va a ser? E de X va a ser K por coseno de alfa por diferencial Q sobre R al cuadrado. Esto es K por coseno de alfa por diferencial Q, que es todo eso que vimos recién, que va a ser menos 300 más 200 seno de alfa por seno de alfa por R por diferencial alfa. Y esto va a ser dividido R al cuadrado. Esta R se da con esta R. De acá vamos a tener que diferenciarle X va a ser igual a 9 por 10 a la 9 por coseno de menos 300 más 200 seno de alfa
por seno de alfa el seno de alfa, el segundo seno de alfa, este es alfa nomás, no era seno de alfa, ¿verdad? Ese segundo seno de alfa, ¿de dónde saqué? A ver si me repiten. Era un seno de alfa nomás. Acá no hay ningún seno de alfa al final. Alfa, así no sé de dónde saqué. Ese está de más ahí. Así no muere. Así no muere. Esto por... No, por la 9, por eso... Sobre 0,21. Y ya está, ¿verdad? Ahí ya está. Ah, acá me faltó el coseno. Acá hay un coseno de alfa. Coseno de alfa lo que había, ¿verdad? ¿Por qué? Acá dice cualquier cosa, legalmente. Acá. Ah, no, ya puse ya el coseno de alfa acá. Ya puse ya el coseno de alfa. Acá ya está el coseno de alfa. Y acá lo que dice cualquier cosa. Que tiene que ser por coseno de alfa menos 300 más 200 por seno de alfa por i a la menos 9. ¿Por qué? Porque esto está en nanocoulomb por metro. Si tengo que usar todo en metro, entonces multiplico por i a la menos 9. Por diferencial alfa. Bueno, falta todavía. Esto es diferencial de x 9 por i a la 9 por esto hacemos acá la distributiva, entonces va a quedar menos 300 coseno de alfa más acá. Esto acá vamos a hacer lo siguiente. Esto acá es más 200 por coseno de alfa por seno de alfa por i a la menos 9 diferencial alfa sobre 0,21. Este día a la menos 9 voy a eliminar el día a la 9. Y va a quedar de x igual a 9 por menos 300 coseno de alfa. Y esto voy a reemplazar por 100 seno de 2 alfa. ¿Por qué? Porque esto es coseno de alfa por seno de alfa. Es seno de alfa por seno de 2 alfa sobre 2. Entonces queda acá 100 por seno de 2 alfa. Sobre 0,21. Esto acá ya puedo integrar, ¿verdad? Porque ya quedan ya dos integrales que se pueden resolver que son coseno de alfa y seno de 2 alfa. La integral de coseno de alfa es seno de alfa. Menos seno de alfa. Y la integral de seno de 2 alfa es menos coseno de 2 alfa sobre 2. Esto ya se puede integrar, ¿verdad? Ya en una integral directa. A ver, pues si no hay preguntas. A ver, preguntas. No, por lo que veo no hay preguntas. Esa integral que está ahí ya se puede resolver, ¿verdad? Le voy a poner nomás lo que sale la respuesta, pero ya es una integral directa. Pueden corroborar después que esté bien la integral que voy a poner. Yo cuando resolví esta integral de acá, que ya es una integral directa, me salió, voy a revisar cuándo me salió. Me salió el campo eléctrico 6.948,52 newton por coulomb. ¿Está bien? Eso me salió a mí. No sé si ustedes, o sea, esta integral directa de acá. Esto va a ser a la derecha o a la izquierda. Y eso podemos saber de la siguiente manera. Esto vamos a ver de la siguiente manera. Acá tenemos nosotros que este valor lambda es menos 300 más 200 por seno de alfa. Seno de alfa en el primer cuadrante va de 0 a 1. Entonces, menos 300 más un número que va a ser siempre menor a 300. Entonces, lambda siempre va a ser negativo acá. Como lambda siempre va a ser negativo en el primer cuadrante,
tenemos que el campo eléctrico siempre va a ser entrante a lambda. Entonces en X va a ser a la derecha y en Y va a ser a la izquierda, porque siempre va a ser entrante a esta línea. Entonces siempre va a ser hacia la derecha y hacia la izquierda, el campo eléctrico debido a lambda. Entonces el campo eléctrico en X va a ser a la derecha. Luego tenemos que hacer el campo eléctrico en Y. Campo eléctrico en Y va a ser menos 300. O sea, hay que hacer de vuelta todo, ¿verdad? Acá ya está ya resuelto el campo eléctrico en X. Para Y hay que hacer de vuelta todo lo mismo, ¿verdad? Todo lo mismo de vuelta para. Ya, de vuelta me quedé otra vez sin pizarrón. Voy a duplicar esto. Voy a duplicar esto. Voy a ver si es que hay consultas. Hasta acá. Mensajes. No, no hay consultas. Bueno, para Y hay que hacer de vuelta lo mismo que hicimos para X, ¿verdad? Hay que hacer exactamente lo mismo de vuelta. Ya habíamos tenido que diferencial campo eléctrico en Y es igual a K por seno de alfa por diferencial Q sobre R al cuadrado. K es K, seno de alfa es seno de alfa, diferencial Q es menos 300 más 200 seno de alfa por R por diferencial, por y a la menos 9 por diferencial alfa sobre R al cuadrado. Se va R con R, se va y a la menos 9 con, si vamos a ver por 9 por y a la menos 9 porque nos quiero más escribir, se va con este ahora. Entonces diferencial el campo eléctrico en I queda 9 por esto más 200 seno de alfa sobre R por diferencial alfa, ¿verdad? Y acá me falta un seno de alfa. Así. Esto de vuelta queda diferencial campo eléctrico en I igual a ver, ¿por cuánto queda esto? Queda la integral de 9 por menos 300 por seno de alfa más 200 por seno cuadrado de alfa por diferencial alfa sobre R, ¿verdad? Y esto también es una integral directa, ¿verdad? Seno y seno de alfa tienen integrales directas que están en cualquier tabla de integral, ¿verdad? La integral de seno cuadrado de alfa, ¿cuánto era? A ver si es que hay por ahí algún genio del cálculo que me puede decir cuánto era. Tenía integral directa, pero no me acuerdo cuánto era. Creo que era algo rarito, ¿verdad? La integral del seno cuadrado de alfa. A ver, ¿cuánto era? Bueno, pero tiene la integral directa de seno cuadrado de alfa, ¿verdad? Después voy a buscar cómo se hacía, pero ya es una integral directa, ¿verdad? O si quieren, meten esto en su calculadora 7 y le va a salir también, ¿verdad? Acá 0,21. La integral de seno de alfa era coseno de alfa. Y la integral de seno cuadrado de alfa no me acuerdo cuánto era. Pero una integral directa también que pues, si alguien me dice cuánto era, cuánto valía. Bueno, igual es una integral directa, ¿verdad? Esto pueden resolver. Y acá hay que poner, esto yo nunca dije, ¿verdad? Esto hay que poner de 0 a pi sobre 2. ¿Por qué? Porque es de 0 a pi sobre 4. Pi sobre 4. Pi sobre 4. A pi sobre 4 no lo, ¿verdad? La mitad no me lo, yo me saqué a pi sobre 2. Esta integral de 0 a pi sobre 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos haciendo de 0 a pi sobre 4. Esta integral sale 25,4 2,59 newton por coulomb. Y hacia arriba, ¿por qué? Porque esto siempre es negativo y como es siempre negativo, siempre va a ser entrante acá el campo eléctrico. Yo estoy calculando el campo eléctrico en este punto. Entonces acá en el centro, el campo eléctrico necesariamente va a ser apuntando en esta dirección. Si llevo acá un zoom, el campo eléctrico va a ser así. Entonces va a tener una componente acá y una componente acá. EX y EY.
Y una vez que tengo el campo eléctrico, si yo quiero saber la fuerza ya es directamente fuerza igual a Q por E. Y vectorial, ¿verdad? Entonces, la fuerza es 180 nanocoulomb, que es 180 por 10 a la menos 9, por el campo eléctrico en X que teníamos acá, que es 6.948, 52, punto y coma, 2.542,59. Y esta fuerza da el valor de, un poco, esto da 1,25 por 10 a la menos 3, punto y coma 0,46 por 10 a la menos 3 newton. ¿Se entiende? ¿Queda alguna duda? ¿Alguna consulta? A ver un poco, vamos a ver consultas en el chat. Bueno, creo que ya no hay consultas. Bueno, cualquier cosa. ¿Qué fue lo que hay que hacer? Simplemente hay que hacer un repaso rápido. Por si se hayan perdido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Voy a cambiar de color mi pincel, voy a usar azul ahora. ¿Qué les damos? ¿Qué es lo que hicimos? Primeramente, dijimos que el campo eléctrico hay que separar en X y en Y. ¿Cómo hacemos eso? Y separamos simplemente haciendo K por coseno de alfa para poner en X y seno de alfa para poner en Y, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá este ángulo vale alfa, la proyección en X es por coseno, la proyección en Y es por seno. Diferencial Q es lambda por diferencial L, de la definición de lambda. Y de acá entonces diferencial Q es lambda por diferencial L. Este arco, ¿cuánto vale? Y este arco vale L igual a alfa por R. De acá, si yo derivo diferencial L con respecto a R, voy a tener que esto es alfa. Entonces de acá diferencial L es alfa por diferencial R, que es esto que está acá. Entonces diferencial Q ya tengo función diferencial alfa y ya puedo integrar. Reemplazo en la fórmula diferencial Q por menos 300 más 200 por seno de alfa por R por diferencial alfa. Se eliminan las R's y hago simplemente la distributiva acá, de tal manera que me quede esta integral directa. Acá no hago ningún cambio de variable ni en nada. Lo único que cambio es este 200 por seno de alfa por seno de alfa, reemplazo por seno de 2 alfa sobre 2. ¿Por qué? Porque esto tiene una integral directa y esto que está acá no tiene. Para ahí hago lo mismo. Esto acá, me faltó decir, integro desde 0 hasta pi sobre 4. ¿Por qué? Porque me dice que estamos calculando eso, ¿verdad? 0 a pi sobre 4. Luego, tenemos acá, la siguiente parte, de vuelta lo mismo, solamente que reemplazamos acá seno por coseno. Ahí. Acá reemplazamos seno por coseno. Y acá más fácil porque ya no hace falta hacer ningún cambio de variable, ¿verdad? Seno y seno cuadrado de alfa tienen integrales directas. Se integra de vuelta de 0 a pi sobre 4. Tenemos el campo eléctrico en I. Y teniendo eso, para saber la fuerza multiplicamos por Q. A multiplicar por Q tenemos la fuerza en X y tenemos la fuerza en Y y problema resuelto. ¿Está bien? ¿Se entendió? Acá lo más complicado es la parte de diferencial Q y diferencial L, ¿verdad? Bueno. ¿Si hay alguna duda, alguna consulta? Bueno, siguiendo entonces. Último ejercicio del día. Después ya pueden volver con su siestita. Este ya es cortito ya. No cortito para terminar la jornada. La ardua jornada del día. Voy a tomar mi agüita. Y ya seguimos. Bueno. Ahora sí, el último ejercicio del día. Dado el campo eléctrico E, que está en pantalla, ¿verdad? Este es el campo eléctrico.
que es 0 y en su componente en X tiene estos valores. Varían en X y en Y. Encontrar la fuerza que se ejerce sobre la barra de extremos en coordenadas 0,5 y 4,5 con una densidad de carga distribuida de 20 por 10 a la menos 9 coulombs por metro. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Y de la siguiente manera, ¿verdad? Yo tengo una barra, voy a dibujar así. Mi barra está acá, este es X y tiene coordenadas 0,5, o sea acá 0, 5 y 1, 2, 3, 4, acá, ¿verdad? Esta es mi barra. Esta es mi barra. Bueno, la densidad de carga es Q sobre L, que es así, ¿verdad? O sea, esto realmente es diferencial Q sobre diferencial L. Acá, yo sé que mi campo eléctrico tiene esta ecuación. Tiene una componente en Y y una componente en X. Y la componente en Y es constante, pero la componente en X es variable. Acá está mi campo eléctrico, ¿verdad? Mi campo eléctrico tiene componentes. Mi campo eléctrico en X vale 0, ¿verdad? Porque el campo eléctrico en X, el campo eléctrico es 0, punto y coma, X más 2Y. El campo eléctrico en X es este, que es 0, y el campo eléctrico en Y es este. Entonces el campo eléctrico en Y va a ser X más 2Y. Pero acá tenemos que Y para todos vale 5. Entonces el campo eléctrico va a ser X más 2 por 5, va a ser 10 más X. El campo eléctrico en Y va a ser 10 más X. Va a ser variable X nomás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En este caso lo que hacemos es decimos que la diferencial fuerza eléctrica es igual a X por diferencial carga. Acá entonces vamos a tener que el diferencial fuerza en Y va a ser igual a E, que va a ser 10 más X por diferencial Q, y diferencial Q es lambda por diferencial L. Pero L es diferencial X, porque L ahora es paralelo al eje X. Entonces acá va a ser 10 más X por lambda. ¿Cuánto vale lambda? Vale 20 por 10 a la menos 9 por diferencial X. Y esta es una integral que se puede resolver, ¿verdad? Acá yo puedo escribir que voy a pasar esto que está acá, voy a pasar a la siguiente hoja. Esto es 10 por 20 por 10 a la menos 9 más 20 por 10 a la menos 9 por X. Y todo esto por diferencial X. Y X, ¿de dónde varía? X varía desde 0 hasta 5. Entonces la integral hay que hacer desde 0 hasta 5. Y esta integral sale, según mis datos que tengo acá, la integral de x al cuadrado, la integral de 1 es x, entonces ya es integral directa. 960 por 10 a la menos 9 newton. Esta ya es la fuerza eléctrica. Realmente tiene que ser en I, ¿verdad? Porque tiene que ser la fuerza eléctrica en I, ¿verdad? Estamos hablando en I. Entonces hacia arriba necesariamente, ¿verdad? ¿Se entiende? Este ejercicio es cortito este, ¿verdad? Voy a repasar de vuelta. ¿Qué es lo que hicimos acá? Acá directamente. A ver si no hay comentarios. Por si no hay comentarios. Acá entramos. Mensajes. 0 a 4 varía. Sí, 0 a 4 nomás era. Acá es 0 a 4 nomás. Pero la respuesta igual está.
0,4 varía en X. Acá, ¿por qué 0,4? Ah, sí, porque este es 4 nomás. Porque este es lo que es 5. Está bomba. Está bien sanito. La fórmula de fuerza también se puede usar como diferencial fuerza, o sea, para sacar la fuerza en vez de calcular primero el campo eléctrico. Sí, se puede hacer también, Emilio. Se puede usar como diferencial fuerza en vez de sacar el campo eléctrico, meter nomás ya por diferencial Q. O directamente meter, sí, entiendo lo que me decís, se puede meter directamente, Emilio, se puede usar directo nomás ya la fórmula de fuerza como diferencial fuerza en vez de hacer ese paso previo de calcular el campo eléctrico. Se puede. Como estamos en la clase de campo eléctrico, nomás quería mostrar con campo eléctrico, pero es exactamente igual con fuerza eléctrica. Acá lo que hicimos fue que el campo eléctrico es igual a X más EI, pero como no hay en X, usamos EI nomás ya, que es X más 2I. Y es constante porque toda la carga está sobre 5, toda la barra está sobre 5, entonces esto es constante. 2 por 5 es 10 más X. Este es el campo eléctrico entonces, en I. El valor del campo eléctrico en I, que varía a medida que varía X. Diferencial fuerza I es campo eléctrico por diferencial carga. Campo eléctrico es lo que está acá, es 10 más X. Campo eléctrico en I es 10 más X por lambda por diferencial L. Esto es diferencial Q. Lambda es 20 por 10 a la menos 9. Diferencial L es diferencial X porque estamos que este diferencial L, que es el diferencial L de la barra, es paralelo al eje X. Esto ya se integra directo desde 0 hasta 4. Y esa integral, que es una integral directa, ¿verdad? Esta integral es acá, este número que sería 200 por i a la menos 9 por X, este es fácil, por eso bobo este, por 10 por i a la menos 9 sobre, así nomás, por X al cuadrado, ¿verdad? Y esto, desde 0 hasta 4, da este número que está acá, 960 por 10 a la menos 9 newton. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no quedó claro? ¿Alguna duda, sugerencia, recomendación? Ahí pongo en el chat si no hay preguntas. Vamos a ver si no hay preguntas, mensajes. ¿Hay ejercicio propuesto por la semana? Sí, en el ejercitario están los ejercicios propuestos de la semana. En el Meet, en el módulo, quiero decir. Hay ejercicios propuestos de la semana muy parecidos a esto que hicimos acá, ¿verdad? De hecho, los que están acá ya son de ahí, ¿verdad? Entonces, la mitad de los propuestos ya están resueltos, la mitad de los propuestos le queda a ustedes resolver, ¿verdad? Esa es la temática de la semana. La mitad la hacemos en clase y la mitad le queda a ustedes por resolver, más los resueltos que están en el aula, ¿verdad? En el aula hay 5 resueltos por semana, más 10 propuestos. Y los 5 resueltos, más los 5 que resolvemos acá, son 10 resueltos por semana, más 5 propuestos la mayoría que les queda. Y recomendación hacer esos ejercicios porque el examen va a ser parecido a los propuestos, ¿verdad? El examen hacemos en base a los propuestos. Hacemos parecido a lo que está ahí. ¿Está bien? Bueno, si no hay ninguna consulta, dejamos acá la clase. Cualquier cosa pueden escribir en el grupo y preguntar ahí si tienen alguna duda sobre algún ejercicio. O me escriben directo igual. Un video de lo que hay en las tareas. Una... Voy a dejar de grabar ya porque ya está.